Buenas tardes, jóvenes, les saluda Floridalma Echeverría. Damos inicio el día de hoy al proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad 1 del curso de Socioeconomía General sobre la definición de materialismo histórico. El materialismo histórico es una ciencia teórica, general, metodológica, que no estudia este o aquel pueblo, este o aquel país por separado, sino estudia a la sociedad humana en su totalidad, analizada desde el punto de vista de las leyes más generales de su desarrollo. También se le conoce como una disciplina o metodología científica. Y cuando hablo de metodología científica, me refiero entonces a todos los métodos científicos que hacen posible una investigación. Y por eso dice aquí, mediante métodos cognoscitivos, cuando se hace una investigación científica, el resultado de ese estudio se puede expresar en principios, en leyes, en categorías. Porque una investigación científica, toda vez que se demuestra a través de la praxis o de la práctica social, se convierte en una teoría verdadera. Pero esta teoría puede servir para una nueva investigación, en la búsqueda de una nueva verdad. Como es una ciencia, pero repito que no es una ciencia que estudie uno u otro aspecto de la vida social, sino que el materialismo histórico estudia a la sociedad en su conjunto. Vamos entonces a ver qué es un sistema y cómo contextualizamos el sistema en el curso de socioeconomía. Que el sistema es un conjunto ordenado de lineamientos que regulan el comportamiento de un proceso de manera lógica. Los sistemas tienen esa cualidad que son procesos que actúan de forma lógica. Ahora, dentro de la vida de la sociedad existen sistemas mecánicos, sistemas químicos, sistemas físicos, infinidad de sistemas, dependiendo el área donde nos estemos desenvolviendo. Coloqué aquí los sistemas mecánicos porque nosotros hablamos aquí de naturaleza de sociedad. En el curso estudiamos los sistemas sociales, no estudiamos los sistemas naturales. Por ejemplo, el sistema político, económico, productivo. Estudiamos el sistema de producción material, que incluye relaciones políticas, ideológicas, económicas y de producción. ¿En qué se diferencia lo mecánico de lo que es social? Pues tiene relación con respecto a la acción de las leyes. La naturaleza obedece a procesos mecánicos. Su texto explica un proceso mecánico. Dice, por ejemplo, que si se quema un bosque, ese bosque se va a convertir en cenizas. Y esas cenizas que abonan el suelo. Ese es un proceso mecánico que obedece a procesos naturales, a las fuerzas ciegas de la naturaleza. Los sistemas, entonces, pertenecen a toda la realidad objetiva. La otra parte de la que habla es el conocimiento de la realidad objetiva. Habla de conocimiento, pero habla del conocimiento de la realidad objetiva. Yo voy a hablar entonces del conocimiento y de la realidad objetiva y después del pensamiento. Primero vamos a ver lo que es la naturaleza. La naturaleza, si ustedes observan la fotografía, es todo lo que existe, es todo lo que nos rodea, pero no es solo lo que existe en la Tierra, lo que pertenece a la Tierra y lo que está fuera de la Tierra. Y todos estos sistemas interactúan y se interrelacionan entre sí. Y esa interacción es en base a sus propias leyes, a leyes naturales que obedecen a esas fuerzas ciegas, sin que el hombre tenga intervención. A eso se refiere cuando dice procesos o sistemas mecánicos, sin que el hombre tenga intervención en la naturaleza. En algunos textos, la naturaleza se dice que es materia inerte, así lo pueden encontrar en algunos diccionarios, originada por procesos sin la necesidad de la intervención humana. Incluso algunos consideran que la naturaleza es esa incógnita del origen de la vida y esa incógnita que también incluye a los seres humanos, porque hasta el día de hoy la ciencia más general, que es la filosofía, de donde surgen todas las concepciones, el origen y el desarrollo de la vida, la filosofía, entonces, no ha podido hasta el día de hoy resolver ese problema que existe entre qué es lo primario, si la materia o el espíritu.
Entonces, algunos estudiosos, pensadores, aseguran, según su percepción, que la materia es lo primero. Y surgen teorías como la de Charles Darwin, ¿verdad? La teoría de la evolución, comprobada a través de un sistema científico. Los que consideran que el mundo es resultado de la evolución son materialistas, pero los que consideran que el mundo es obra o es creación de un ser superior son idealistas. Ahora, en este curso nosotros no estudiamos la filosofía. Sin embargo, es imposible estudiar a la sociedad sin tener en cuenta a la filosofía, porque todos los seres humanos tienen una concepción del mundo en que viven. Y por esa razón es que en el curso de socioeconomía se estudian los distintos pensamientos sociales, pero con respecto a qué. ¿Qué es lo que estudia el materialismo? Estudia el desarrollo social, dice, ¿sí? El desarrollo socio-histórico, natural de la sociedad. Podemos entonces entrar a pensar que la sociedad, y como nosotros observamos desde la página 1, el texto nos inicia hablando de sociedad como la interacción de los seres humanos. Y más adelante el concepto se va fortaleciendo. Entonces ya nos habla de un concepto donde dice que la sociedad, su esencia es puramente humana, conlleva a la formación de una estructura. El hombre es social por naturaleza y a lo largo de ese desarrollo histórico hemos descubierto que se forma, se construye una estructura económica, política y religiosa en todas las comunidades, en todos los pueblos, donde tiene gran importancia el modo de vida y la cultura. La sociedad, en fin, dice el materialismo histórico, es la forma más compleja de la existencia de la materia. Como parte de esa misma naturaleza, la sociedad es una forma específica, original de la naturaleza. Es distinta de todos los demás elementos que componen la naturaleza. Es opuesta a todos los elementos restantes de la naturaleza. Porque el hombre, a través de ese conocimiento, de ese raciocinio, logra dominar las leyes de la naturaleza. Y cuando domina la ley de la naturaleza, la transforma, la destruye, pero transforma su entorno y se transforma a sí mismo. Y en esa lucha eh, inevitable del desarrollo de las sociedades, es contradictoria porque todos pertenecemos a la naturaleza. Y algunos hombres a través de su capacidad, y se puede comprobar en la historia, de la especialización del trabajo y en la lucha por alcanzar la productividad del trabajo, destruimos a una parte de esa misma sociedad. La ciencia y la tecnología determinan hoy el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Nosotros en este momento, en la tercera revolución, y no es la industrial, es la tecnológica, en donde simplemente con hacer un clic o con colocar un teléfono en un aparato tecnológico, podemos ingresar a un supermercado, tomar lo que necesitamos, colocarlo dentro de una bolsa y salir del supermercado sin pasar a la caja. Y a nuestro teléfono llegará lo que debemos, nuestra factura. Podemos pasar en un aeropuerto, ya no necesitamos llevar boletos impresos. Tenemos el teléfono y lo pasamos sobre ahí está. Sí, tiene su pasaje. Entonces, a través de esos sistemas mecánicos que el mismo hombre crea, también deja sin oportunidad de vida o de mejorar la vida de muchas personas. Ese mismo avance de la tecnología, ese mismo avance de las fuerzas productivas, ese desarrollo de nuevos instrumentos, de nuevas herramientas de trabajo, dejan sin oportunidad de trabajo a otros. Podemos entonces nosotros observar, aquí en Guatemala no utilizamos todavía, eso se usa en los supermercados, pero en Europa ya se usa. Y aquí utilizamos otras aplicaciones, como por ejemplo ustedes que compran en McDonald's, saben que pueden hacerlo a través de una aplicación. Utilizamos la banca virtual, ¿verdad? La banca en línea. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las personas, con los receptores pagadores que trabajaban en las agencias? Y este momento tan atípico que estamos viviendo, causado por la pandemia, que nos ha hecho encerrarnos y tomar
una nueva modalidad, un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de trabajo, un nuevo modelo de enseñanza. Esto ya no va para atrás, esto va a seguir para adelante. El materialismo histórico entonces estudia todos esos aspectos, pero los estudia como un todo, la influencia y lo que se deriva de eso en la vida de la sociedad. De manera entonces que debido a la concepción que cada ser humano tiene de este desarrollo social, por ejemplo, lo que yo hablé hace un momento, perdón, para algunos de ustedes es muy bueno, pero para otro que está siendo afectado, que está dejando de trabajar y de encontrar oportunidad de trabajo, es muy malo. Por esa razón, entonces, aquí estudiamos los distintos pensamientos sociales. Su texto dice específicamente que el materialismo histórico concibe a la sociedad como una organización que es resultado de la interacción entre los seres humanos, dice, en el proceso de transformación de la naturaleza. ¿Cómo se le pueden llamar a esos procesos de transformación de la naturaleza? Eso se le conoce como producción material, pero estudia la producción material como un todo, como un proceso integral que tiene que ver con el daño al medio ambiente y con los avances de la ciencia, también la aplicación de los avances de la ciencia con la productividad, como un todo. Tomando todos esos elementos en la producción material, se tiene que incluir a los hombres que tienen experiencia en el trabajo y capacidad de trabajo, se tiene que incluir a la naturaleza misma que nos provee recursos materiales para ser transformados y tener muy en cuenta los mismos instrumentos y herramientas de trabajo que el hombre crea para poder realizar ese proceso de producción. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Con respecto al pensamiento, cuando hablamos de pensamiento, es sinónimo de conocimiento. He estado hablando de personas que se quedan sin trabajo, de tecnología, de inteligencia artificial, que fue lo último que hablé, con una aplicación. Cuando yo menciono estos términos, sé que en la mente de ustedes se representan a algunos momentos, porque existe un conocimiento previo de eso. Y los que no, pues con duda van a ir a buscar. El pensamiento es sinónimo de conocimiento y cuando nos está diciendo conocimiento de la realidad objetiva, el conocimiento se realiza a través de un proceso que es un proceso lógico, racional. Los seres humanos, como sujetos de pensamiento, como sujetos cognoscentes, con capacidad cognitiva, se nos presenta un objeto concreto y sobre ese objeto concreto tenemos pensamientos, nos surgen ideas sobre ese objeto concreto. A esas ideas se le llama pensamiento. Este tipo de ideas es subjetiva porque solo es un pensamiento o algo que nosotros consideramos que no lo hemos podido comprobar. Ahora, el proceso mental y lógico que realiza un hombre o una mujer a través de la formulación, esa formulación lógica de ideas y de lograr emitir un juicio de valor en un determinado momento sobre un objeto concreto o sobre un fenómeno de la vida social. Y cuando hablo de fenómenos, no recuerdo, creo que sí recuerdo que expliqué que es un fenómeno, o si no si se me escapó, me dicen. ¿Sí expliqué? No, Lick. ¿No? Ok. Voy a explicar porque esa palabra de manera repetitiva la leen en su... Cuando hablamos de un fenómeno, hablamos de algo que ocupa espacio y que ocupa tiempo. La pobreza, por ejemplo, es un fenómeno. Cuando hablamos de esta realidad objetiva, que existen estos fenómenos sociales y fenómenos naturales. Por ejemplo, hace un momento yo les hablé el fenómeno del desempleo. ¿Existe? Sí. ¿Es real? Sí. ¿Es objetivo? Sí. Existe desempleo. ¿Podemos tocar el desempleo? No. Pero sí podemos sentirlo cuando tenemos trabajo. La realidad objetiva incluye también esos fenómenos que son intangibles, que no son corpóreos, que no los podemos tocar, pero que tienen incidencia en nuestra esperanza de vida incluso, como la pobreza, por ejemplo. También es un fenómeno social. A eso se refiere su texto cuando habla de fenómenos sociales. La riqueza, la pobreza, la separación, la disociación, el arrebatamiento, la violencia es un fenómeno. El fenómeno es todo eso que ocupa espacio y tiempo y que existe, que es real, que es objetivo, que es parte de la realidad objetiva. El pensamiento es parte de esa realidad objetiva. Podemos tener conocimiento sobre un aspecto que ya tenemos capacidad conceptual o conocimientos conceptuales que hemos estudiado o hemos visto antes. Y el hombre cuando observa
un objeto concreto para generar ideas. Utiliza el proceso de conocimiento, está compuesto de 2 grados, el grado sensorial y el grado lógico. En el grado sensorial, como su nombre lo indica, entran las sensaciones. Y las sensaciones son provocadas por los sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos, entonces podemos, a través de la observación, podemos tener ideas. A través del tacto podemos tener sensaciones y podemos tener ideas sobre algo. A través también del oído podemos escuchar y tener ideas sobre lo que estamos escuchando. Y a través del gusto. Los sentidos no son más que los canales de comunicación que le permiten al ser humano el proceso de la comunicación con cualquier espacio. Cuando percibimos sensaciones, empieza ese proceso lógico e inmediatamente se representa. Yo les voy a hacer una pregunta en este momento a ustedes. ¿Qué podemos apoyar la licenciada? Les voy a hacer una pregunta para poder ejemplificar esto. ¿Qué les agrada más? ¿A quiénes les gusta el agua dulce y a quiénes les gusta el agua salada? A mí me gusta el agua dulce. Agua dulce. Agua dulce. Agua dulce. Agua dulce. Agua Agua dulce. Dulce. Lagos limpios. Pregunta. no. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Sí, licenciada. Estoy segura que los que dijeron la laguna se imaginaron el lago de Atitlán. No sé qué lagos, no sé qué lagunas. Yo les hice una broma ahí. ¿Ve? Aquí sí hay en Sololá, dijo una compañía. Muy bien. Voy a ver aquí. Bien, Solo. Agua salada. Su micrófono. Muy bien. Quería hablarnos, si quieren nos escriben. A lo que los quiero conducir, si ustedes se dan cuenta, es que en la mente de ustedes se representó un lago, el mar o un vaso de agua. El proceso de conocimiento es inmediato y ustedes de una vez emitieron juicios de valor de manera inmediata. ¿Qué prefieren, agua dulce o salada? Dulce, dulce o salada, así. Esos son juicios de valor que uno emite. Porque en la primera pregunta yo solo pregunté eso y no preguntaron, licenciada, no hubo un análisis, decir, pero se refiere al agua donde nos bañamos o la que tomamos, ¿verdad? Sino que respondieron. Vamos entonces ahora a contextualizarnos. Ustedes tuvieron una representación y emitieron un juicio de valor. Ese juicio de valor se denomina premisa. Es lo que ustedes leen ahí en su texto, una premisa. ¿Y qué es una premisa? Una premisa es una afirmación que uno emite sobre una idea. Y al afirmar, se asume que es cierto. Por lo cual, si solo se está asumiendo que es cierto, existe duda. Las premisas sirven de material para iniciar una investigación científica o una discusión como la que tenemos en este momento, ¿verdad? Ustedes, unos agua dulce y otros agua salada. Para eso sirven las premisas. Entonces, una premisa da origen a una investigación. Una premisa es lo que ustedes se plantearon cuando hicieron su seminario. Hicieron una premisa y sobre eso tienen un tema, una teoría y sobre esa teoría trabaja. Eso es una premisa. El materialismo histórico entonces surgió a partir de determinadas premisas. Esas premisas no eran más que las concepciones o los pensamientos que tenían otros pensadores sobre el desarrollo histórico natural de la sociedad. Algunos estudiándolo desde un solo aspecto. El objeto de estudio del materialismo histórico es la sociedad. Se diferencia de todos los otros pensamientos, pero no estudia los distintos aspectos. No estudia el aspecto mercantil, el aspecto económico, el aspecto del medio ambiente, el aspecto solo de la producción, solo de la distribución o solo del consumo. Estudia la sociedad en su conjunto, de manera multiforme, dice su texto. Quiere decir todas las formas que se presenta la sociedad. No estudia aspectos particulares, sino que lo estudia en su totalidad. Pero tiene la otra particularidad, que lo estudia atendiendo a que ese desarrollo social obedece a la acción de leyes objetivas, generales, independientes, dice su texto, de la conciencia, voluntad, sentimientos, conocimientos, intereses y actividad de los seres humanos. De manera que en este curso lo que nosotros vamos a estudiar son los distintos pensamientos sociales
Y esa es la realidad objetiva. Para que surgiera el materialismo histórico, primero fue necesario que hubieran premisas de otras teorías y que en base a esas teorías surgiera una nueva teoría armónica, coherente y que estudia a la sociedad de manera general, atendiendo a las leyes más generales del desarrollo histórico natural de la sociedad. ¿Tienen alguna duda? Nos falta todavía, tenemos un tiempo ahí para dudas y porque van a hacer una práctica. Ustedes vamos a hacer una práctica aquí. No, licenciada. ¿No? No, licenciada, gracias. Seguro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para el materialismo histórico, la sociedad, sigo entonces con la sociedad, es esa organización humana, una organización humana que es resultado de las acciones que los seres humanos tienen con la naturaleza y con otros seres humanos. Al unir toda esta interrelación, da como resultado que exista una sociedad y la sociedad es un órgano íntegro, único, pero en ese órgano se unen diversos fenómenos sociales y todos esos fenómenos se hallan concatenados entre sí, son interdependientes entre sí y con el resto de la naturaleza. No podemos apartar a la naturaleza de nuestra vida y no podemos dejar de aprovecharnos de la naturaleza y debiéramos de cuidar la naturaleza. Todas estas fuerzas interactúan. Ahora, no todas participan con la misma fuerza y por su importancia tampoco son iguales en la sociedad. Esa es la sociedad. La realidad objetiva es todo lo que existe y en ella hemos estado estudiando entonces que encontramos fenómenos físicos, químicos, fenómenos intangibles, pero que tienen existencia real. Es todo lo que ocupa tiempo y espacio. Está compuesta entonces por la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y la realidad objetiva es real y se llama realidad objetiva porque tiene existencia real. No podemos pensar, por ejemplo, que la pobreza no tiene incidencia en nuestras vidas o que el trabajo no tiene incidencia en nuestro estudio o que nuestra educación, nuestra creencia no tiene incidencia en el comportamiento que tenemos con la naturaleza y con los otros seres sociales. Así es que todos estos elementos se concatenan para formar una sociedad en conjunto. Y por último, un sistema social, el sistema social capitalista, que es el sistema social, el cual Marx empieza a estudiar y por eso estudia específicamente ese y sus relaciones. Pero para poder estudiar eso, debe estudiar la historia para saber las causas, de dónde viene. Por eso surgen las premisas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si alguno estuvo en la clase anterior, les sugiero que por favor no participe. Este horario puedan aprender. Porque el objeto de esto no es quién sabe más ni quién sabe menos, sino que el aprendizaje. Que comprobemos que realmente aprendimos lo que estudiamos.